Muchas gracias, César. Qué gusto verlo, saludarlo y lo voy a escuchar porque vamos a analizar algunos temas. ¿Cómo está usted? Un placer, muy buen día para usted, estimado Stalin, y un buen día también para toda su audiencia. Perfecto. Vamos un poquito a ponerlo en marco referencial el tema del debate presidencial, el postdebate, como le llaman. La crisis estructural, la crisis que vive el país es una crisis estructural que no se lo puede abordar en un debate presidencial partiendo de preguntas cerradas. Esto limita significativamente la comprensión y al mismo tiempo genera un problema de comprensión sobre la propuesta o la respuesta que los candidatos tienen para solución de la crisis. En ese marco, el día de ayer, los candidatos en los grupos respectivos, ¿no?, tuvieron la oportunidad en escasos segundos de preguntar y de repreguntar. Sin embargo, no sé si el esquema, la metodología que se ha planteado, era una de las causas que conspiraba o que ha conspirado para que los ciudadanos no pudiéramos tener esa expectativa que despertó el debate presidencial, pudiéramos tener certezas más que dudas respecto a los planteamientos de cada uno de los candidatos. César Febres Cordero, ¿cuál es tu lectura y postdebate? ¿Realmente se consiguieron los objetivos, por ejemplo, del voto informado por el cual se crea este proceso del debate? Y creemos que en la perspectiva de crear una cultura de participación informada, no sea muy importante sostenerlo. Tal vez hay que mejorarlo, pero en todo caso ya tenemos una herramienta democrática, ¿no?, y de información necesaria antes de ir a las urnas los ciudadanos. Bienvenidos. Muchas gracias otra vez, estimado Stalin. Yo creo que no se lo ha conseguido. Yo soy un defensor de los debates. Sí. Yo creo que son una herramienta. Lo pueden ser, más bien. Que deberíamos tener más y más debates, que no deberían ser todos obligatorios, que el formato actual es producto para mí en parte el miedo de los candidatos que quieren un debate rígido, porque saben que no están preparados, o sus equipos saben que ellos no están preparados para algo un poco más intenso, que aquí cargamos un poquito con eh, la memoria del debate del 84 entre Férez Cordero y Borja, César, pero quizá también el debate, César, perdón. solo un punto, solo un punto ahí, porque es gravísimo lo que tú planteas. Quiere decir que el esquema, la metodología del debate está hecho para respondiendo a la incapacidad de los candidatos. Sí, sí, pero hay algo más también ahí, y yo A creo que ver, también cargamos con la memoria del debate del 2006. vamos a ver. Pero de la Cámara de Comercio. Pero está la Constitución, ¿ya? Que marca líneas, que dispone una equidad, una igualdad de participación, que en eso se enmarca la reforma al Código de la Democracia que dispone también que tengamos este tipo de debate, ¿no? Y los reglamentos que salen de esa ley, porque eso es lo que genera que tengamos un debate tan rígido con, digamos, un espacio para cada candidato, la preocupación de que hablen exactamente la misma cantidad de tiempo, la preocupación de que intervengan exactamente la misma cantidad de ocasiones, porque si no, tendríamos contra el CNE un reclamo por no garantizar la misma participación, por favorecer uno que, sobre otro candidato, y en el caso de debates organizados por la prensa o la academia, veríamos también lo mismo, ¿no? Un reclamo por los derechos de participación. Entonces Correcto. yo creo que ese es el problema, digamos, el marco constitucional que existe, que está bien que se busque garantías, pero en el Ecuador se tiende a llegar a ciertos extremos a veces. Ahora, eh, yo creo que el debate que vimos ayer no tuvo un gran nivel. Yo creo que la falta de, por ejemplo, repreguntas por parte de los moderadores que la tuvimos en el debate vicepresidencial no nos permitió tener, por ejemplo, un Fabricio Vela o una Yanis Molina informados que exijan a los candidatos desarrollar sus ideas. Ellos tenían la facultad de interrumpir, no lo hicieron.
me parece al final una buena decisión, pero también hay que reconocer que esa decisión a ellos no les permitió reencauzar a los candidatos cuando se les hablaron muchas veces de la pregunta original y respondían cualquier otra cosa dentro de la temática. Debo admitir que lo mismo nos pasó a nosotros en el vicepresidencial y nosotros desde el principio decidimos tampoco interrumpir. Pero Así hay que, momentos que ni siquiera, esto es muy importante que yo pude notar, que en la réplica o la contrarréplica, en la pregunta, las respuestas no correspondían a la pregunta. Y posiblemente ahí debería haber actuado el moderador. Es decir, oiga, señor, se le preguntó esto y usted está contestando otra cosa. voy a decirlo muy de frente y con todo respeto a esa profesional. Creo que no se lo hizo porque quedó una mala impresión de la participación de Gisela Bayona como moderadora en el 2023. Sí, ¿Ya? Uno no quiere, o sea, hay una crítica al moderador por no actuar, pero sería mucho más dura si el moderador se hubiera convertido en protagonista. ¿Ya? pero el Fabricio ejercicio que Islas y ustedes Denise, hicieron con los vicepresidentes fue diferente. pero de nuevo, porque tenemos la capacidad de repreguntar. Claro. A Pero lo- ahora no, 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 no ahora, reencauzamos, no reencauzamos el debate como quisimos en algunas ocasiones, y perdón por la bulla, ya. No recausamos el debate cuando quisimos o cuando hubiéramos querido, pero sí logramos quizá dar una dinámica distinta, poner en guardia a las candidatas y al candidato, pedirles que sustenten más sus propuestas. Habíamos hecho una investigación que hubieran podido hacer tranquilamente Fabricio y Denise, y teníamos también detrás a un equipo de investigadores que nos ayudaron en ciertos momentos, ¿no? Que no siempre claro. tomábamos sus consejos, en otros momentos fue clave tomarlos, en ciertos momentos. O Ujú. sea, hubo esa preparación, ya que no dudo que lo hubieran podido tener, pero el formato rígido actual y el miedo también de los candidatos a ser expuestos y el miedo de los moderadores justificable a quizá parecer como que se quieren adueñar del debate o que están atacando a un candidato en particular, te limita. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, yo creo que es importante, y te lo traslado, César, incorporar una variable de legitimidad en este proceso del debate, que serían preguntas de la ciudadanía, por ejemplo, que puedan escogerse ciertas preguntas, porque mira, hay un tema, ¿no? Cuando los ciudadanos están frente al televisor, lo que quieren es que el candidato tenga una expresión, ¿no? Que haga clic con lo que ellos tienen como demandas insatisfechas, como con lo que ellos quieren que debe de enfrentar un candidato o un presidente para resolver los problemas y la Yo crisis. creo que en ese caso deberíamos buscar otro tipo de evento, ¿ya? En Estados Unidos yo siempre voy a sus ejemplos, acudo a los ejemplos que nos puede prestar la democracia americana, que no es perfecta, pero algo podemos tomar de la democracia estadounidense más bien. Ellos tienen los town halls, ¿verdad? Donde, organizados por distintos canales de televisión, Uh -huh. donde el candidato va a un lugar y se reúne con la población local, ¿ya? Con estudiantes traídos de las universidades del sector, con empresarios de la región, se reúne con a veces grupos seleccionados por el canal que tratan de ser representativos de distintas tendencias políticas o preferencias electorales, y esa gente, esos ciudadanos le preguntan al aire al Correcto. candidato, ¿ya? Ese tipo de discusión que a veces viene guiada por un periodista puede ser un formato interesante. Ahora, el tema es, ¿vamos a tenerla para 16 candidatos? El problema es, aquí sí el problema es la cantidad, no solamente de candidatos, sino otra vez una ley que nos obliga a darle el mismo espacio a todos, que yo admito que si no la tuviésemos, quizá el apoyo otra vez se concentraría en tales candidatos. Hubo una época en que el canal de los Isaías apoyaba al candidato de los Isaías, ¿ya? Para dar un ejemplo, y eso siempre fue con TC. Entonces, tú quieres evitar eso, pero por supuesto que sí. Pero Pero no, ahora tenemos, digamos, un caso un complicado. candidato a presidente. Hoy tenemos un candidato a presidente. El Estado Correcto. Y garantiza y TC, apoya a un candidato. si justamente TC es el canal, digamos que por ser por ser el canal incautado, fue de Correa y luego fue, y ahora Correcto. es de Novoa, ¿no? Uh -huh. Y de todos los que estaban en medio, sino que Novoa sí es presidente candidato, el primero en más de una década. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Tú quieres generar cierta equidad, porque hay un caso de esa época
realmente hay muchos más. Am, yo creo que deberíamos aventurarnos quizá a reformar la Constitución y la ley, o a tener un nuevo proyecto constitucional en su momento, pero hasta mientras, porque también es una decisión que me da bastante miedo, me preocupa, no creo que estamos totalmente listos, necesitábamos crear partidos más sólidos, o por lo menos frentes. Hubo un intento de la izquierda de una unidad que fracasó. Fracasó porque para el correísmo la unidad es solamente miren el caso de Diego Borja, solamente voy a recibir, por lo menos desde el punto de vista de correo, lo que él expresa públicamente, a quien se someta, y yo voy a decir que todo lo que dijo en contra mía, toda crítica fue equivocada. Claro, también dice en otros momentos, sí, sí, reconocemos que hubo errores, pero cuando en concreto habla de cualquier crítica a una persona que se haya vuelto a unir, estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal. Ya, o un Pedro Granja del otro lado, o un Jorge Escala, que en el principio decían con todos menos con el correísmo son unos ladrones. Tenían ese problema que no solamente iba por las dificultades correísmo anticorreísmo dentro de la izquierda, sino porque en la izquierda no terminan de hacer un acuerdo serio con lineamientos, con cifras del tema del petróleo versus el ambiente, del tema de la minería versus el ambiente, de Estado central versus territorio y comunas. Ya, Esto, a ver, Revolución Ciudadana, cuando se ha querido plantear o le han querido plantear estos temas de respeto al medio ambiente, a la minería y todas estas cosas, ha hablado de que eso es un infantilismo de la izquierda. ¿Se acuerdan? así es. ¿Ya? Entonces, estas posiciones dogmáticas, ¿no es cierto? Que casi llegan a ser fundamentalistas, no crean o no crean un espacio de un diálogo, de una concertación, de una unidad, de una visión de país en ese ámbito. Y es imposible pensar que puedas tú alrededor de esa visión consolidar estructuras partidarias, porque siempre van con su misma línea, solos. Así es, así es. Y la derecha podría ser hasta peor, ¿ya? Pero, claro, sí, sí, Porque, no, históricamente no han logrado ponerse de acuerdo sí, en casi nada. y porque no veo diferencias tan grandes, quizá eh, sí por el lado de, por ejemplo, temas sociales como el aborto, el matrimonio, temas de género, ahí hay una derecha liberal y una derecha conservadora, puede ser. Pero Pero, digamos, ahí también hay una izquierda de progresismo de derecho, ¿no? claro, pero sí, pero yo lo veo y justamente corregimos un poco más conservador, pero ya porque Correa es conservador, pero el correísmo ya ha sido moviendo más hacia el progresismo. Yo veo ese problema que podría saltar en la derecha, pero ¿por qué también veo el tema de la derecha más complicado? Porque todavía no ha surgido, y no ha surgido porque no han hecho un intento parecido al de la izquierda. O sea, en la derecha hay aún menos interés, aún menos voluntad por forjar una unidad. No se sienta en la necesidad de hacerlo porque cuando se une el no correísmo en segunda vuelta más que el anticorreísmo, para mí el no correísmo es una diversidad de movimientos, tendencias, personas que no quieren al final que vuelva el correísmo. Algunos son anticorreístas cuya prioridad es que no vuelva, otros son gente que no es entusiasta y al final prefiere no votar por ellos. Ya, el que sale favorecido es el anticorreísmo de derecha. Ujú. Entonces, en la derecha se sienten cómodos. Bueno, al final todos se unen en segunda vuelta con nosotros. Novoa habla de los pros, Lazo se da un beso y abrazo con los activistas. A lo mejor estamos entucándolos y llegamos y ganamos, ¿no? Entonces no tienen ese sentido de urgencia, pero necesita, creo, el país conversaciones dentro de la derecha, dentro de la izquierda, que se junten los que se consideren centristas y tengamos menos candidatos, por lo menos serios, menos candidatos a los que hay que realmente prestarle atención, que hayan 10 más si quieren, pero que no figuren Bueno, más que en papeleta. De nuevo, eso es ahora, imposible con la ahora normativa César, actual. posdebate nuevamente se instala en el pensamiento general de la opinión de los ciudadanos el tema del correísmo y del anticorreísmo. O sea, claro, tuvimos a varios candidatos, sobre todo en el segundo segmento, naturalmente, porque estaba Luis ahí, hablando de anticorreísmo a cada rato, principalmente Andrea González Nader. Algunos ayer decían ella le va a quitar a Cucalón el espacio del anticorreísmo, a ver, el anticorreísmo tuitero, ¿no? El anticorreísmo en las encuestas se puede inferir que está obviamente detrás de Daniel Noboa. Sí. Quizá haya un anticorreísmo en los indecisos, pero que se están reduciendo.
Habría que ver si Andrea González capitaliza algo, pero sería más debilitando el potencial de Noboa, el voto actual de Noboa, que algo en la izquierda. Nadie va a dejar de votar por Luisa porque surja Andrea González, nada, ¿ya? Los que atacaron a Luisa por la izquierda y lo hicieron menos, fue sobre todo, en ese caso, Pedro Granja. Pedro Granja creo que decepcionó. A Pedro Granja no le va bien con respuestas cortas. A Pedro Granja no le va bien cuando se puede desconcentrar con facilidad. No era el espacio para él. Pedro Granja en un debate 1-1, Pedro Granja en una entrevista, le va mucho mejor, ¿ya? Pero es que lo que pasa es que es pamfletario, ¿no? Su discurso. Lo mismo le Un pasa a... objetivo bien ¿Ah? usado. Sí. Estoy de acuerdo, pero ajá. Yo creo que gana el correísmo y gana el correísmo anticorreísmo novoísta al final, porque en ambas rondas están separados, ¿no? Y nadie surge, nadie destaca. O sea, hay cosas interesantes o interesantonas, por decirlo de No una hay, forma criolla, no pero hay nada nadie disruptivo, ¿no? realmente surge como el gran rival o gran crítico de Novoa. Jorge Escala se lanzó valientemente, Francesco Tabacchi se lanzó valientemente, Henry Cucalón lo quiso muchachear y habló algunas cosas interesantes, Henry Kronfle habló con seguridad de distintas temáticas, que por si acaso también creo que otro problema que hubo, candidatos que en su respuesta inicial hacían, o sea, te hablaban de una lista de propuestas. Hoy nadie se acuerda. Y ya queda en manos de la Sí. prensa o de sus propios equipos el destacar los 10 segundos que hablaban de un tema en particular. Hubiera sido interesante que hagan incluso como hizo algunas respuestas Novoa en la primera vuelta del 23 y que en su minuto hablen quizá algunas cosas, pero se concentren en uno o dos, expliquen o describan un plan o una problemática o dos, ¿ya? Y dejas a la gente con algo más claro. Pero aquí una y otra y otra y otra y otra Habló y de otra, muchas cosas. la lista de cosas. Olvido. Imposible, sí. Ya. También creo que en la segunda ronda destacó un poco Leonidas Giza, no lo suficiente para, creo, arrancarle un número importante de votos al correísmo o para crecer, generar una dinámica de crecimiento. Ya lo veremos estos días, me puedo equivocar. Pero, ajá, de hecho él empezó flojo y desperdició algunas interpelaciones. Oiga, lo de Él no sabía Leonidas fue interpelar bien al decepcionante. principio. Ni siquiera fue un discurso de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Lo de Leonidas, un discurso de activismo social, por ejemplo, ¿no? Es que es el que estamos acostumbrados a escuchar. Ni siquiera eso lo pudo exponer como tal, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero yo insisto, al final el resumen es, no tenemos un gran rival que emerja ni contra el anticorreísmo de Novoa, ni contra el correísmo, y eso lo favorece.